rápidamente para iniciar la de hoy, unas pequeñas especificaciones. Según yo, íbamos a terminar el día de hoy, digamos, el tema. Espero que nos dé tiempo porque no consideré que es una hora y son un poquito más, digamos, subtemas de los que se, digamos, consideré en su momento. Pero pues hasta donde lleguemos, ¿no? Si no terminamos esta semana, terminaremos ya la siguiente sesión. Entonces, déjenme les comparto rápido pantalla porque ahorita nos toca ver pues temas más un poquito más largos. Así que ok, ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, rápidamente para comenzar el día de hoy. El día de hoy vamos a checar, bueno, teóricamente tendremos que estar checando dos cuestiones específicas. Primero, la visión que tiene Nietzsche, digamos, del mundo para ver una parte, digamos, de la introducción a la cosmología. Propiamente, ¿qué es la cosmología? Su división entre la mítica y la científica. Y, digamos, lo que es el método científico a través de la mayéutica y cómo ha evolucionado desde Aristóteles hasta llegar a la actualidad. Entonces, vamos a comenzar. En primera instancia vamos a hablar del vitalismo a través de Nietzsche. Nietzsche va a ser importante para nosotros porque va a tener, digamos, una visión de la realidad un tanto distinta a la que se venía manejando. Si se acuerdan cuando veíamos a Platón, él veía más que, digamos, la división del mundo, pero más bien como en conceptos y en representaciones. Eso quiere decir que él no veía, digamos, como tal un asunto de sociedad, ¿cómo decirlo?, tan complejo, ¿saben? Sino que él se dividía más en esta parte teórica. Ahora bien, Nietzsche va a decir por otro lado que la visión que tenemos que tener para este punto va a ser que el mundo se va a dividir en dos cuestiones importantes y van a estar relacionadas con sus relaciones de poder. ¿Eso qué quiere decir? El poder que va encaminado a lo bueno y el poder que va encaminado a lo malo. Es decir, aquellas acciones que pueden ser buenas y aquellas acciones que pueden ser malas. Ahora bien, según Nietzsche, digamos, lo valioso va a ser el contexto. ¿A qué se refiere aquí? Si se acuerdan cuando yo les empecé a explicar un poco de la historia de la filosofía, veíamos que dependiendo de la etapa histórica, era la forma, digamos, de pensamiento que se manejaba en ese momento histórico. Es decir, qué tipo de problemas manejaban o qué tipo, digamos, de mentalidad manejaban, era la forma en cómo se iba a desarrollar el pensamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos conceptos, contextos, perdón. El primero dice, en la época clásica veneraban por encima de todo el conocimiento, la verdad y el cuidado del éter, alma, a través de los valores. Es decir, los griegos lo que consideraban importante era justamente la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de que ese conocimiento fuera verdadero y también buscaban, digamos, el cuidado del alma, ya sea porque como la teoría de Platón era para ascender al mundo las ideas o como Aristóteles que buscaba la felicidad. Y todo esto, digamos, este contexto se iba a buscar a través de los valores, es decir, yo como ser humano, aparte, digamos, de que voy a buscar el conocimiento, tengo que ser una persona moralmente buena. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que ayudar a los demás, tengo que buscar evitar un poco las pasiones, porque las pasiones son hasta cierto punto un poco malas para los griegos, pero también tengo que buscar ser un ser humano racional y bien portado. Eso es como se manejaba el contexto griego, del clásico. Ahora, pasamos a través del tiempo, o sea, estamos hablando de que pasan aproximadamente como 24 siglos, y llegamos a la actualidad, y en la actualidad se va a venerar, más allá de los valores, la posición sociopolítica económica, las pasiones y la religión. ¿A qué se refiere esto? Si se pueden a pensar en la actualidad, ya se está buscando una libertad, pero una libertad en el ámbito religioso y también en el ámbito pasional. ¿En qué sentido? Yo tengo esa oportunidad de buscar las sensaciones que a mí me agradan y no tienen por qué juzgarme sobre ello. Si se fijan, cambia muchísimo del contexto clásico que vienen manejando los griegos. Y justo es lo que va a decir Nietzsche. No podemos concebir, digamos, el contexto, el mismo que hace en este caso, que hace 24 siglos, que el actual.
porque va a cambiar muchísimo. Las cosas que se van a valorar van a cambiar y la forma de ver, digamos, la vida, el objetivo del hombre y demás también van a cambiar. Ahora bien, Nietzsche va a establecer entonces que los valores no necesariamente van a ser buenos, que los griegos no son negativos, pero tampoco van a ser positivos. Ahorita voy a explicar esa parte. Los teólogos tampoco son negativos, pero tampoco, digamos, no son tan malos como aparentemente uno pudiera, digamos, ¿cómo decirlo? Hay una palabra en específica aquí. Ay Dios, se me fue la palabra, pero básicamente un teólogo no es tan malo como podríamos llegar a pensar. Y finalmente las pasiones son buenas. ¿A qué se va a referir aquí? Voy a usar un lenguaje un poquito fuerte en este caso, pero porque es necesario. Nietzsche va a manejar que justamente en esta parte del contexto y en base de lo bueno y lo malo, aquí va a quedar ejemplificado de esta manera. Normalmente el ser humano, digamos ya retomamos un poco la teoría de los griegos, van a hacer con esa voluntad de hacer el bien, hasta ahí estamos de acuerdo o es lo que estábamos manejando. Pero resulta que Nietzsche dice que una idea que pueden hacer como algo bueno, resulta que se puede transformar en algo malo muy rápidamente o dependiendo del contexto. Entonces, Nietzsche va a establecer lo siguiente. Me ocurre, por ejemplo, ahorita la teoría de Einstein, no recuerdo exactamente cómo se llama la teoría, pero si recuerdan, la bomba atómica fue creada a partir de una teoría que creó inicialmente Einstein, Albert Einstein. Si recuerdan, inicialmente Albert Einstein no tenía la intención de crear armamento, pero ¿qué creen? Lo que va a suceder es que el ser humano, así como tiene la capacidad de hacer el bien, tiene la capacidad de bastardizar ideas y las va a convertir en algo malo. ¿Por qué? Porque crean la bomba atómica y porque la usan en seres humanos para terminar una guerra. Ahora, esa es la cuestión aquí. Justo en esta parte, digamos, ¿cómo decirlo? Del contexto, es como podemos establecer entonces que Nietzsche tiene un punto aquí. Una cosa buena se va a convertir en algo malo. Y entonces, en base a ello, ahora Nietzsche va a establecer propiamente el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Aquí nos va a decir lo siguiente. Uno de los aportes más fuertes de Nietzsche es su declaración sobre la muerte de Dios. Establece la negación de todos los valores. ¿Qué quiere decir aquí? Que los valores que vienen establecidos desde los griegos, que básicamente tenemos que ser puntuales, tenemos que ser, digamos, honestos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser respetuosos, toda esta parte, si bien, digamos, esos valores siguen existiendo, no significa que todos los vayamos a tener, inclusive, por ejemplo, esta utopía que maneja a veces la iglesia, de que no, es que Dios nos va a hacer comportarnos a través de los valores, no va a estar ahí. Nietzsche va a decir, Dios está muerto. Y como Dios está muerto, entonces todo aquello que me está manejando a la iglesia, que soy una buena persona, que me tengo que comportar así, 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 no sirve, no está. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que en la ausencia de Dios se va a comportar mal. No somos una sociedad, digamos, moralmente buena. No somos una sociedad con valores establecidos. ¿Por qué? Porque pónganse a pensarlo un poco. Y realmente somos una sociedad tan buena como son, como digamos nos lo marca el comportamiento moral. Es decir, mentimos, lastimamos a otras personas, somos envidiosos, somos también de alguna manera muy materialistas. Entonces, al final no nos comportamos tan bien como aparentemente, digamos, deberíamos hacerlo. Y finalmente, en base al nihilismo, es que Nietzsche va a decir que la sociedad tiene que admitir que somos una sociedad sin valores morales. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, el método, digamos, que nos tenemos que comportar, no lo hacemos. Y como no lo hacemos, no tendríamos entonces por qué digamos, entrar en esta falacia de que somos una sociedad moralmente buena cuando no es así. Ahora bien, en base a esta pérdida de valores, Nietzsche va a establecer dos conceptos aquí.
el superhombre y el eterno retorno. Entonces, en primera instancia vamos a hablar un poquito del superhombre. Y el superhombre se va a referir, según Nietzsche, como aquel ser que va a venir después del nihilismo. Es decir, un nuevo ser humano con nuevos valores que afirmará la vida y la existencia. ¿Cómo funciona, digamos, esta parte? Para hacerlo de manera sencilla, va a ser aquel ser humano que va a venir, digamos, en cuanto a la sociedad acepte que no tiene valores morales, va a venir un ser humano que entonces va a establecer nuevos valores en base al contexto. Es decir, ¿sabes qué? Nosotros no podemos ser iguales, digamos, que los griegos. Sin embargo, vamos a establecer nuevos valores que pueden aplicar en nuestra época o contexto histórico. Porque, de nueva cuenta, retomamos. Dependiendo del contexto histórico, de los problemas que haya en ese contexto, del tiempo y demás, va a ser la forma en cómo la sociedad se va a comportar de alguna manera. Y entonces nos va a decir Nietzsche que este hombre va a tener una voluntad propia que dirá sí a la vida actual. De nueva cuenta, va a aceptar el contexto en donde se esté generando este superhombre. Y entonces esta nueva moral que va a aportar pues este superhombre tendría un mecanismo singular para definir cuándo es posible identificar algo que vale la pena ser vivido y actuado. Es decir, de nueva cuenta va a aceptar el contexto, va a aceptar, digamos, la forma en cómo se comporta la gente de ese contexto en específico y además nos va a decir en algún punto las experiencias que valen la pena ser vividas de ese momento en específico. Ahora, en base justo a este superhombre, va a generarse el concepto del eterno retorno. ¿Qué es este concepto? Pues bien, según Nietzsche, la idea del eterno retorno es la forma de identificar aquello que realmente tendría valor, un valor tal que podría volver a esa acción una y otra vez y siempre estaría seguro de querer vivirla. En otras palabras, el superhombre, como ya les dije, te va a indicar de alguna manera aquellas situaciones que vale la pena estar repitiendo constantemente y esas que se va a estar repitiendo constantemente porque son agradables, porque vale la pena pues ser repetidas y demás, se va a convertir en este eterno retorno. ¿Por qué? Son situaciones que a mí me agradan, que me hacen sentir bien y además que tienen una validez, digamos, ¿cómo llamarla? Una validez, pero importante para mi momento. Vamos a ponerlo así. Ahora bien, ya que tenemos esto más o menos ahí medio arraigado, vamos a tener que el problema que intenta responder Nietzsche en base a esto es que justo durante la formulación de esta nueva máxima de la vida moral, es decir, aquella situación moral que ya me está estableciendo el superhombre, es precisamente la imposibilidad de encontrar una fuente de valor para nuestros valores. ¿Qué quiere decir? No siempre se va a poder acceder realmente a algo valioso con respecto a la sociedad en la que vivimos. Un ejemplo, pensemos en la Edad Media con la Inquisición. Algunas personas me dirán, bueno, pero es que a lo mejor las personas religiosas y que estaban en una posición burguesa, digamos, estaban en una posición acomodada y libre como para estar viviendo. Probablemente, pero aún así ellas tenían sus limitaciones como por ejemplo que, digamos, era normal no elegir, digamos, tu esposo siendo una mujer, por ejemplo, porque te elegían a tu esposo desde antes o inclusive ese esposo al que, digamos, ya te habían elegido, tampoco tenía la opción de elegir mujer. Entonces al final no estaba siendo libre moralmente hablando ni nada por el estilo. Estaba sometido de alguna forma al contexto histórico en el que estabas planteado. Y al final, esta, digamos, ¿cómo decirlo? Mm, acción que tendrá que ser placentera de alguna forma, no lo va a hacer porque tú no lo vas a elegir. Y entonces aquí la cuestión que plantea Nietzsche va a ser lo siguiente. Si lo único que existen son las preferencias personales, ¿cuáles de estas vale la pena repetirlas por siempre? ¿A qué se refiere aquí? Se supone que a través del superhombre, una persona en teoría podrá elegir aquellos momentos, digamos, que quiere estar repitiendo constantemente, independientemente de su contexto. Sin embargo, estas acciones que se van a repetir constantemente son elecciones personales. ¿Eso qué quiere decir?
que independientemente de nueva cuenta del contexto histórico, no significa que lo valioso para uno sea lo valioso para otro. Un ejemplo, hay una, digamos, meme que he visto bastante, que por ejemplo, para una persona, ¿qué se me ocurre? Se puede encontrar, no sé, se me ocurre un tronco, por poner ahorita algo. Se puede encontrar un tronco. Y a lo mejor una persona pobre, pero que a lo mejor, digamos, tenga un poco de conocimiento sobre carpintería, lo puede convertir en algo más. Pero a lo mejor ahora no se encuentra ese tronco una persona, digamos, pobre. Se lo va a encontrar una persona acomodada. En ese caso va a ver el tronco y lo va a ignorar. ¿Por qué? Porque para empezar a él no le sirve de nada. Él no sabe qué hacer con un tronco. Seguramente si quiere un mueble o algo así, lo va a comprar. Entonces al final, la forma, digamos, lo valioso para uno no necesariamente es valioso para otro. Depende, insisto, de, digamos, la persona en cuestión. Y ahora bien, por último va a establecer Nietzsche que la aceptación del eterno retorno sería una de las cualidades del superhombre que viviría de acuerdo con este principio. En otras palabras, si yo acepto, digamos, ese eterno retorno que del que ya hablábamos, yo como, digamos, individuo, voy a tener también que aceptar que las cualidades, ¿cómo decirlo? En las que vivo en mi contexto, las voy a tener que estar repitiendo una y otra vez. Es decir, si el superhombre me está dictando que me comporte de cierta manera en mi contexto histórico y yo ya lo estoy aceptando, entonces de alguna manera yo voy a aceptar toda la forma en cómo voy a vivir. Y aun si bien me la están estableciendo, es una aceptación personal porque yo dije que sí. Ese es el punto aquí. Si yo digo que sí a lo que me están diciendo, aunque estén escogiendo por mí, es una elección personal. ¿Por qué? Porque yo decidí ser borrego. Y en este punto, esto no se los puse en la diapositiva, se los pongo en un ratito más, y se los subo al Classroom. Pero hizo una pequeña, digamos, comparación y era de la siguiente manera. Esta elección, de alguna manera que yo voy a generar personal en cómo voy a vivir mi vida, qué valores voy a establecer en mi momento histórico, cómo la voy a vivir, es una elección que de alguna manera se va a dividir de una teoría que habla justamente del positivismo filosófico. ¿A qué se refiere este positivismo? Básicamente lo que me va a establecer es que Nietzsche va a establecer dos mundos en este punto, pero dos mundos no necesariamente ahora como lo bueno y lo malo, sino como el fuerte y el débil. Es decir, aquellas personas que toman sus propias decisiones y van a establecer, digamos, cómo van a vivir, cómo se van a comportar y demás. Y estas no se van a doblegar ante nadie. ¿Por qué? Porque yo soy una persona individual que va a decidir cómo se va a comportar, que no voy a estar tan apegada, digamos, a los principios del superhombre. Sin embargo, está la segunda etapa, o más bien la segunda parte o el segundo contexto. El segundo contexto se va a establecer que son personas débiles. Débiles me refiero a aquellas personas que simplemente van a seguir lo que me indica otra persona. Mi elección personal que va a establecerse ahí simplemente es si yo decido comportarme, digamos, como establece el superhombre. Ya acepté eso por mi cuenta. Entonces es una elección personal. Sin embargo, todo lo que vaya a vivir a través de lo que se me dicta, digamos, no va a ser como tal algo, ¿cómo lo establecemos? Pues algo que salga de mí. Simplemente yo voy a seguir al ganado. Soy uno más y voy a seguir a mis líderes. Independientemente, digamos, de si creo en ellos o no. Y un ejemplo que vi sobre ello fue justamente en una... No recuerdo sinceramente de qué película era, porque realmente solo vi como el pequeño corto. Pero hay una profesora que les dice lo siguiente a sus alumnos. No sé, la persona cualquier persona que llegue tarde, les voy a preguntar de qué color es esta carpeta y les enseña un folder. Ustedes van a decir que es verde, pero digamos el folder era rojo. Llega una persona justamente tarde y la maestra estaba dando su clase y de repente se la pregunta, ¿de qué color es esta carpeta, no? Y todo el mundo le va a responder que verde porque pues eso es, digamos, ¿cómo decirlo? La indicación que les dio la profesora. Y este chico que acababa de llegar se saca mucho de onda porque pues, digamos,
él lo está viendo que esa carpeta es roja, pero todo el mundo está diciendo que es verde. Pues, ¿qué va a pasar aquí? Se va a, de alguna manera, acceder a la presión social y va a indicar que esa carpeta también es verde. Y es entonces cuando la profesora le hace ver el hincapié que normalmente somos borregos de la sociedad. ¿En qué sentido? Yo simplemente voy a seguir lo que hacen los demás si considerar si es racional o no. Y esa es la, digamos, la crítica que va a hacer Nietzsche. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? No, ninguno. No, ninguna. Esta última parte del positivismo se la subo el día de, en un ratito más, o si no mañana, porque olvidé hacerle la diapositiva y no me la tengo anotada. Pero se la subo mañana. Ok. Ahora, ya que tenemos una visión de Nietzsche, que si se dan cuenta estaba proponiendo una visión de cómo él va a concebir el mundo, ahora vamos a llegar ahora sí a las cosmovisiones. Las cosmovisiones van a ser importantes en nuestra vida por una razón muy específica, y esa es, digamos, que va a ser la forma en cómo vamos a ver la realidad. Así que, primero vamos a indicar, digamos, qué es una cosmovisión, y aquí nos va a decir lo siguiente. La forma en que una persona o sociedad concibe e interpreta la propia naturaleza y la de todo lo que existe en el mundo, y se entiende como la comprensión del todo, es decir, la cosmovisión me va a indicar de alguna manera cómo estoy percibiendo mi realidad, pero también cómo me voy a comportar en ella. Y esta, si hacemos un pequeño, digamos, repaso, está dictado por las normas sociales. Veíamos en ética en su momento que las normas sociales me van a indicar la forma en cómo me voy a comportar en sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad me va a dictar qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y esto va a ir directamente de la cosmovisión. Ahora bien, el ser humano en estado de naturaleza se va a comportar a través de sus instintos. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a que el ser humano, digamos, dependiendo del contexto en el que esté, va a actuar de cierta manera, se va a tener que adaptar de alguna forma. Porque, por ejemplo, no va a ser, digamos, ya viéndolo a nivel, digamos, actual, no se van a comportar ustedes igual que, por ejemplo, si se comportan como se comportan con sus padres, cómo se comportan con sus familiares, con sus amigos o inclusive con personas que no conocen. Va a ser diferente la forma de comportamiento. Inclusive el cómo hablan. Es más, yo hacía el hincapié hace un par de años. Es que no le puedo hablar igual a, digamos, a mi maestra o a mi jefe, a cómo le voy a hablar como, por ejemplo, a mis amigas o a mi hermano, porque es distinto el lenguaje que se usa en cada contexto, querramos o no. Y eso depende justo del lugar en donde estemos. Pues esto de alguna manera va a venir desde, digamos, la cosmovisión. Ahora bien, filósofos como Locke, Hobbes y Rousseau van a asegurar lo siguiente, y es que la situación de los seres humanos ante la civilización se va a referir justamente a la cosmovisión, es decir, de nueva cuenta, dependerá del contexto del cómo me voy a comportar. Y, en otras palabras, ellos los van digamos, a establecer como una reflexión sobre cómo éramos y cómo nos comportábamos como especies, es decir, ¿cómo me voy a comportar yo como ser humano en el clásico cuando estoy hablando que los griegos veneraban los valores? Por ejemplo, en el contexto actual, que ya no me manejo de la misma manera, que es diferente el cómo me voy a manejar. Si se dan cuenta, esto venía trabajado desde Nietzsche. Nietzsche lo estaba estableciendo un poco más fuerte, pero es lo mismo. Depende del contexto histórico en el que me encuentre, va a ser la forma en cómo me voy a adaptar, cómo me voy a comportar y la forma en que voy a ver mi realidad. Ahora bien, la cosmovisión se va a dividir en cierto sentido en dos tipos, la cosmovisión mítica y la cosmovisión científica. La cosmovisión mítica no tengo que decir mucho al respecto, pero se va a conocer como la forma en cómo se explican los hechos, fenómenos del mundo a través de las fuerzas de seres sobrenaturales, héroes o dioses. En otras palabras, en la edad clásica lo que se estaba estableciendo es yo como individuo, como ser humano, ¿cómo voy a explicar los fenómenos naturales? Porque estamos hablando que en su momento no tenían todavía el conocimiento de que, por ejemplo, que si hay un choque de calor y de frío, se van a generar nubes que probablemente me van a generar lluvia,
y otro tipo de hechos, digamos, climatológicos o físicos de por medio. Ahora bien, ¿cómo le hago entonces yo como ser humano que no tengo ese conocimiento para poder explicar todas estas situaciones? Pues entonces vamos a recurrir a las deidades o digamos mitos clásicos para poder explicar esto. Entonces tenemos, por ejemplo, el Partenón griego de parte de los griegos, tenemos a los dioses nórdicos, tenemos a los dioses egipcios, tenemos a las entidades asiáticas que son, por ejemplo, las de China, las de Japón. Tenemos muchas explicaciones y hay muchos seres, digamos, mitológicos, justamente porque van a intentar explicar el mundo. O sea, por ejemplo, se establece que el mundo, en el caso, digamos, de los griegos, de alguna manera se creó desde la época, digamos, donde no había vida como tal, pero era poblado por titanes y luego llega, por ejemplo, Zeus y sus hermanos, que es Apolo, que es Hades, ay, ¿cómo se llama esta mujer? No, no es Artemisa, es Hestia y otra que en este momento no recuerdo cómo se llama. Era Demeter. Demeter y Hera. El punto es que llegan los dioses y, digamos, pelean con los titanes, se apoderan del mundo y, digamos, lo dividen en partes, digamos, en tres partes iguales, en el sentido de que se dividen en el Olimpo, se dividen en el inframundo, se dividen en el mundo físico, y las otras diosas se van a hacer cargo, como digamos, de sus áreas en específico, ¿no? Como, por ejemplo, que es Hera, que es diosa de la familia y de la fidelidad, Demeter, que es diosa de la tierra, que es Hestia, que es diosa del fuego. O sea, se van a establecer de alguna manera como ciertos, digamos, áreas en cómo se va a establecer, cómo funciona, digamos, el mundo. Y, digamos, va a funcionar de la misma manera en otras partes mitológicas. En esta parte, justo es lo que se refiere a la cosmovisión mítica. ¿Cómo voy a explicar el mundo? Dependiendo del contexto, pero en este caso, a través de la mitología. Podemos explicarlo como, por ejemplo, con deidades asiáticas que de nueva cuenta. Algunas deidades me van a decir que son dioses de la tierra, diosas del fuego, dioses del agua, que van a establecer cómo funcionan los elementos, pero, insisto, todo va a ir en torno a la cosmovisión mítica. Ahora bien, esta es la parte sencilla. Ahora viene la parte un poco más pesada. Y esa parte es justamente con la cosmovisión científica, que va a ser a través de la mayéutica, el método hegeliano, y nos va a dar pauta al método científico. ¿Cómo va a funcionar aquí? Pues bueno, en primera instancia tenemos que entender que, digamos, la mayéutica va a ser un método filosófico muy importante porque nos va a dar pauta a, digamos, a la creación de la ciencia en la actualidad. ¿Cómo va a funcionar este método filosófico? Pues bien, en primera instancia aquí dice lo siguiente. Es la forma de buscar el conocimiento a través de las explicaciones que deben ser racionales, basadas en la observación y la experimentación susceptible de crítica, revisión y actualización. Sócrates, filósofo griego reconocido, va a proponer un método infalible para la búsqueda del mismo, es decir, la mayéutica. A ver, Sócrates lo vamos a ver un poco más adelante, pero Sócrates va a establecer algo muy importante para nosotros y es el método en cómo vamos a concebir el mundo, pero ahora sí, de manera racional. De hecho, pasaba algo muy chistoso, ¿saben? Para entrarnos un poco en contexto y podamos entender esta parte, los griegos, como ya les dije, van a explicar la naturaleza en su momento a partir del Partenón griego, de los héroes y demás. Sin embargo, cuando llega Sócrates, en este momento histórico que estamos hablando como por el siglo IV a.C., ya se estaban dejando atrás un poco esta parte de la mitología, porque ya se estaba estableciendo como que algo ahí no cuadra, ¿no? Como que necesitamos buscar algo más aparte de los dioses griegos. Entonces, de repente fue algo bien curioso porque le enjuician a este individuo porque dice que según está negando a los dioses y es así de, a ver, supongamos que les creo, ¿no? Que yo estoy negando a los dioses griegos, pero no soy el único. O sea, la cuestión aquí es que no soy la única persona que ya los está negando. Hay muchas personas que ya no creen en esta parte de los seres mitológicos porque como que ya se dan cuenta que hay algo ahí que no cuadra. Y en este momento, entonces, Sócrates va a proponer la mayéutica. La mayéutica de manera más, digamos, de manera sencilla,
Es básicamente el método en el que Sócrates salía a la calle y hablaba con las personas, pero las cuestionaba. Les cuestionaba si realmente eran expertos o no. ¿A qué se va a referir esto? Lo que va a suceder aquí con la mayéutica es que normalmente Sócrates estaba de alguna manera, ¿cómo decirlo? Estaba cuestionando si realmente existe una persona que sea una experta o un erudito. ¿A qué se refiere esto? Algo muy interesante con, digamos, esta situación es que era muy fácil identificar cuando una persona era reconocida como una sabia, como una persona erudita o como una persona experta, porque todo el mundo le iba a promover. Es que yo soy experto en, no sé, construcción. Es que yo soy experto en, no sé, en la música. Es que yo soy experto en la teoría. Por poner ahorita ejemplos. Entonces, Sócrates se cuestionaba, ¿realmente existen los expertos? Y es entonces cuando él empieza a preguntarles, ¿no? O sea, a ver, ¿qué realmente sabes sobre eso? A ver, tú eres un panadero, estoy suponiendo ahorita. Eres un panadero. Entonces, tú tienes que saber hacer pan, ¿estamos de acuerdo, no? Porque tú eres un panadero. Pero entonces Sócrates decía lo siguiente, yo como individuo, ¿cómo voy a saber que tú realmente eres un experto, que lo sabes todo? Ahora pensamos que Sócrates vivía en nuestra época, pero no sé, ¿qué será? Hace unos 20 años, por poner ahorita un ejemplo. Hace 20 años, lo que era lo más común de ver, digamos, especialmente en la repostería, era ver pasteles con chantilly. De hecho, lo más novedoso, se podría decir, eran las flores y cositas así como armadas con el chantilly. Esas, digamos, eran lo normal. Pero, por ejemplo, imaginemos que pues en ese momento, digamos, un panadero de esa época solamente sabía hacer pasteles de ese tipo. Ahora, pasan 20 años, de nuevo llega Sócrates, pero supongamos que el panadero no ha aprendido a, digamos, a cambiar un poco el estilo en cómo prepara pasteles, porque no ha aprendido las nuevas técnicas que se han, digamos, avanzado en la panadería, bueno, especialmente en la repostería, que a lo mejor ya es el uso de fondant, que a lo mejor es esculturas con azúcar, que a lo mejor es uso como de geles, o sea, como mucha parte, digamos, que ha avanzado un poco en ese sentido de la repostería. Y entonces llega de nuevo Sócrates y le vuelve a preguntar, ¿qué es lo que sabe? Y a lo mejor le dice el panadero, no, bueno, yo sé esto, pero como ya han avanzado algunos métodos de decoración, ahora tuve que tomar un curso. Y entonces, tú no eres un experto, eres una persona que sabe de repostería, pero no eres un experto haciendo pasteles. De nueva cuenta va a pasar lo mismo con otras personas, porque entonces Sócrates va a establecer que ninguna persona va a ser un experto, va a ser un sabio, va a ser un erudito. Son personas conocedoras de un tema, porque nunca lo van a conocer todo. Somos seres terrenales con tiempo limitado, que no van a poder conocer todo de un tema. Un ejemplo, se supone que yo soy escultor en cerámica, se supone, pero yo no lo sé todo. Tengo una ligera noción de cómo funciona, digamos, en cómo se cocinan las piezas, cómo se arma, digamos, las masas para poder hacer esculturas, cómo se construye. Pero, por ejemplo, apenas me llegó un texto que es justamente de fotocerámica, que es cómo puedes imprimir fotos en piezas cerámicas. Eso yo no lo sé hacer. Entonces, una experta no soy. Tengo conocimiento del tema, pero no soy una experta. Y es entonces cuando Sócrates va a establecer la siguiente frase. Yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque ninguna persona no puede tener conocimiento, digamos, perfecto porque realmente no lo sabe. Y realmente la mayéutica se establecía de la siguiente manera. Llegaba Sócrates, empezaba a cuestionar a la persona, digamos, de su área de conocimiento, qué sabes, cómo lo sabes, bajo qué términos, cómo lo puedes hacer, en qué circunstancias, les iba preguntando y en algún punto esa persona, por otras preguntas, se daba cuenta que no sabía tanto como, digamos, establecía. Y al final, pues justo se desenmascaraba esta parte de que no existía este ser experto que supuestamente se hacía llamar. Ahora bien, pasamos un poco en el tiempo y esta, digamos, mayéutica se va a transformar en una manera un tanto más metódica. ¿Por qué? Porque ya no me funciona como lo hacía en su momento Sócrates y lo van a llevar a un campo de la ciencia. En este momento la mayéutica se va a formalizar, porque la va a formalizar este filósofo llamado Hegel,
Y es entonces cuando ahora la mayéutica se va a sintetizar en la tesis, la antítesis y la síntesis, donde la tesis va a ser, digamos, mi escrito inicial, donde yo voy a teorizar sobre algún tema en específico. Luego la antítesis va a ser un texto contrario a mi tesis, es decir, va a intentar desmantelar todo lo que ya dije en un principio. Y finalmente, la síntesis va a ser qué saqué de cada una de esas dos. Qué si me funciona, qué no me funciona y a qué conclusión voy a llegar. Esa es la forma en cómo se va a establecer esta mayéutica, digamos, de manera formal. Ahora bien, nos va a interesar este último método, digamos, en el área de las ciencias, porque de hecho esto va a ser de alguna manera la base del conocimiento científico que tenemos en la actualidad. Y entonces, ¿cómo va a funcionar esta parte del método? Pues bien, inicialmente va a ser Aristóteles el primero en darse cuenta, pues, que no solamente podemos estarnos basando de lo que nos digan las demás personas. ¿Por qué? Porque, insisto, se da cuenta que Sócrates nada más hablaba con las personas, se da cuenta que Platón de alguna manera también nada más hablaba, pero no había una prueba, digamos, ¿cómo llamarla? Empírica, una prueba real de que eso que me estuvieran diciendo fuera totalmente correcto. Y es entonces cuando Aristóteles va a decir que además de que voy a hablar para buscar información, tengo que buscar la experiencia empírica, es decir, la experiencia física que me puede, digamos, generar esa información. ¿Para qué? Para establecer entonces que ahora sí, esa información es real. Y es entonces cuando se va a formular en su momento, digamos, con Aristóteles de esta manera. Va a estudiar lo que otros han escrito acerca del tema, es decir, se va a informar primero de lo que más o menos se sabe del tema que le causa pues una duda, va a revisar el consenso general del tema, es decir, qué es lo que se sabe, qué es lo que, digamos, medio se sabe y demás. Y va a ejecutar el estudio sistemático de todo, aun y cuando se encuentre parcialmente relacionado con el tema. En otras palabras, poco o mucha información que pueda haber del tema, todo lo vamos a revisar primero. ¿Para qué? Para asegurarnos que lo que yo voy a investigar, para empezar, si no está. Y si no está, ahora sí establecer una teoría en base a lo que yo estoy, digamos, proponiendo. Ahora bien, antes de comenzar, aquí les dejé una pequeña imagen. Y esta imagen empieza así. Tenemos primero una pregunta inicial, que si se acuerdan era el método que yo les mencionaba desde la primera clase, cómo se genera esta duda, digamos, filosófica. Después es una etapa de investigación, es decir, más o menos qué sé del tema, qué no sé del tema y demás, ¿no? Después viene la hipótesis, que la hipótesis es mi idea inicial. ¿Qué creo yo acerca de ese tema? ¿Qué voy a asegurar o qué voy a negar, dependiendo del caso? Después es una etapa de experimentación, es decir, voy a ver si realmente esa teoría que tenía en este momento de la hipótesis es real o no. El análisis y la conclusión es que voy a analizar todo lo que yo ya he generado de mi experimentación, qué datos me arrojó, bajo qué circunstancias y demás. Y finalmente voy a dar una conclusión y me voy a fijar si la hipótesis es falsa o no. Es decir, si la idea inicial que yo tenía razón yo o no. Y si no tenía, ¿por qué? Lo voy a establecer en este momento. Esa es la forma en cómo se va a establecer el método científico. Ahora bien, este método no, digamos, salió de la nada. Tiene, digamos, un contexto también histórico. Va a empezar primero a través de la influencia de... Bueno, primero empezó con Aristóteles porque él fue el que dio el método, un poco más desglosado, pero va, digamos, a transformarse de alguna manera a través de este académico que es Ibn al-Haytham. Y este va a establecer lo siguiente. Se va a basar este método en la búsqueda de la verdad y la única manera de alcanzar este objetivo es a través del escepticismo y el cuestionamiento de todo. Es decir, este académico lo que va a proponer es que el método científico tiene que basarse un tanto en el racionalismo. ¿Por qué? Porque no solamente voy a asimilar la información que me digan, también la voy a cuestionar. Si realmente tiene sentido o no. Es como, por ejemplo, si yo fuera por la calle y me dijeran, pues es que el cielo es rojo, bueno, va a ser el cielo rojo el día de hoy porque va a llorar sangre a la tierra, ¿no? Y yo me voy a quedar así como de, ¿y este que se fumó, no? Que, pues, ¿qué pasó con su vida?
En este momento, entonces, como me voy a cuestionar acerca de la información que me están dando, que en este caso es que el cielo va a llorar sangre, lo voy a investigar. Y voy a estar escéptico como a llorando sangre, o sea, ¿de dónde sacaba esa información, no? Pero esto viene en un inicio desde, digamos, esta proposición que va a ser, pues, este académico. Ahora bien, vamos al Renacimiento. En el Renacimiento, Bacon va a establecer la importancia de la inducción y creía que todo descubrimiento científico debía proceder a través del proceso de observación, experimentación, análisis y razonamiento inductivo. En otras palabras, vamos a regresar un poco a las clases de lógica, y en lógica establecíamos que el proceso inductivo o razonamiento inductivo era aquel donde yo tengo información de por medio y esa información solita me va a arrojar una conclusión. Pero tengo que tener información antes para llegar a esa conclusión. Y Sir Francis Bacon en el Renacimiento va a establecer eso. Primero tengo que tener información que ya investigué, que ya experimenté, y ya que la analicé esa información, ahora sí me va a arrojar una conclusión, pero obvia, en base a lo que ya investigué primero. Ahora, un segundo para ver qué me falta. Creo que sí acabamos, rápido. Ok. La revolución científica, entonces, en este caso va a tener un clímax, digamos, importante con Isaac Newton. Newton lo que nos va a establecer, entonces, es que el método científico va a necesitar tanto de la inducción como de la deducción. En otras palabras, estos dos cuadritos que les puse ahí, se basan, si se fijan, son muy similares. ¿En qué? Empiezan una teoría, sigo con una hipótesis, pero en la primera, que es la deducción, voy a estar en una etapa de observación, es decir, ya tengo una idea principal de lo que yo creo, y ahora voy a observar cómo funciona esa teoría y finalmente la voy a confirmar. Mientras que en la inducción, ya que tengo mi hipótesis, mi idea principal, voy a ver qué patrones hay en esa idea y voy a observar. Y ya que observé, ahora sí voy a poder deducir algo en base, en base a lo que yo observé. Si se fijan, son muy similares, solamente que el contexto va a ser diferente. Uno simplemente va a confirmar en base a lo que vio y otro va a observar patrones, es decir, que se repite. Y si se repite, entonces eso ya me da una idea de que eso, digamos, se establece así. Ahora, el método científico en el siglo XX se va a expandir un poco más, pero se va a, digamos, a complejizar más el método científico. ¿En qué sentido? Tenemos a un académico llamado Raymond Popper, y este va a decir que algunas ramas científicas no necesariamente van a generar información correcta. ¿Por qué? Porque no van a usar el método científico de la manera adecuada. Estas ramas se van a conocer como las pseudociencias, que básicamente van a ser prácticas o, digamos, creencias o afirmaciones que no van a tener un método científico válido, como que no va a tener sentido en lo que deberían de, digamos, manejar. Estas pseudociencias lo que van a tener justo es que van a seguir un método incorrecto y se les va a conocer como un proceso de falsificación. ¿Por qué? Porque no se basan en un método, digamos, aceptado por la ciencia. Y es entonces cuando va a decir que Popper, que si las pseudociencias no trabajaban de manera válida, es decir, con un método científico adecuado, no podían ser probadas por no podían ser aprobadas por la ciencia. De tal manera que, si la teoría no puede ser aprobada por la ciencia, entonces no puede ser una teoría científica. ¿Por qué? Porque no tengo una prueba real, una prueba que ya de alguna manera pasó por un proceso para aceptarse. Y finalmente vamos a tener que Paul K. Feyerabend va a tratar de alguna manera, más bien va a establecer que tratar de meter a todas las ciencias en un reglamento, digamos, específico para la metodología, va a ser un error, porque dependiendo del campo, digamos, en que se esté checando esta situación, es la forma en cómo vamos a elaborar las reglas. Es decir, dependiendo de mi ciencia o mi pseudociencia, dependiendo de la ciencia que esté, digamos, estudiando, es la forma en cómo voy a adaptar el método, porque no va a funcionar igual.
No es lo mismo, por ejemplo, la alquimia que la homeopatía, porque la alquimia se basa en el intercambio equivalente, mientras que la homeopatía es más una cuestión de, digamos, la sanación del cuerpo a través de opciones diferentes a la medicina, digamos, que conocemos. Entonces, Feyerabd lo que va a hacer es justo eso. Simplemente tenemos que adaptarnos dependiendo. Si digamos, mi ciencia me va a dictar cierto, digamos, principio, tengo que adaptar un método para poder probarla. No puedo, digamos, presuponer que va a entrar en las mismas, digamos, de las generales. Es decir, la alquimia nunca va a ser lo mismo que la química. La alquimia nunca va a ser lo mismo que la física. De la misma manera, la homeopatía no va a ser lo mismo que propiamente la medicina tal cual. Entonces, tiene que establecerse un, digamos, método para poder probarse que sea específico para esa ciencia. Es la forma en cómo se va a establecer aquí. Y bueno, eso es de manera general lo que tenemos que saber del método científico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. ¿Seguros? Ok. Bueno, el día de mañana, el día de mañana les voy a subir la tarea de esta semana, que va a ser básicamente cómo vamos a aplicar esto que acabamos de checar esta semana, digamos de manera funcional. El día de mañana les subo la tarea y también la presentación, entonces nada más como para que se estén al pendiente de la misma. Y bueno, si no tienen dudas al respecto, pues ya corran, porque creo que ya tienen su siguiente clase. ¿Qué me dice? Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor.